trabajo, más bien es una sesión informativa donde les vamos a presentar a ustedes cómo viene la reforma para la licenciatura en educación secundaria. Significa que la generación que va a entrar en el 2018-2019, ellos van a entrar con un nuevo plan de estudios diferente al que ustedes están formando. Pero es importante que sepan qué cambios va a haber, porque en función de esos cambios también son las exigencias que ustedes van a tener aunque no hayan recibido esa formación, ¿sí? Entonces, más que nada, la idea de presentarles esto es para que pues se vayan dando una idea de en qué necesitan reforzar y trabajar más y en qué se pueden agregar, en qué proyectos para que puedan complementar lo que no tienen. Les voy a pasar un video de la estrategia de fortalecimiento. Lo encuentran en las redes sociales, nada más que se lo voy a pasar ahorita porque es el antecedente de lo que les voy a presentar. ¿Qué vieron nuevo? Que no van a tener, que no tienen ustedes. ¿El inglés? ¿Qué dice del inglés? Tienen los chicos que entren en la generación que va a iniciar este ciclo escolar, van a ser bilingües al egresar. Intentaron, pero luego no quieren venir a los talleres, entonces no, veo difícil. Sin embargo, quiero decirles algo en atención a lo que dice su compañera. A ella, por ejemplo, le tocó más desde que los maestros eran por contrato, etcétera. Ahora ya hubo un concurso y nos van a mandar a 5 maestros de tiempo completo de inglés para cubrir sobre todo las asignaturas que vienen, que van a estar ya en todos los semestres. Ahorita lo van a ver el mapa curricular que les voy a presentar más adelante. Y bueno, ellos aspiran a que los maestros van a replantear la estrategia, ya no va a ser un taller de una vez a la semana, sino que va a ser una asignatura del contenido curricular que se maneje, así va a ser en inglés. Entonces van a salir bilingües, porque también aspiran a que sean capaces de impartir su clase en inglés, sea cual sea. ¿Sí? ¿Qué otra cosa escucharon, además del inglés? Educación inclusiva. Educación inclusiva. Ahora vienen, en muchas escuelas ya se está certificando lenguas indígenas, y además no solo con los otros, con etnias, sino también con personas que son sordas o ciegas, y pues ellos van a tener ya posibilidades de certificarse en lengua de señas, en lectura braille, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Así es. Ahora los chicos, ¿nada más ella puso atención? Sí, ¿verdad? Bueno, última participación. Efectivamente, se habla de atender más a las etnias y hay muchas escuelas normales que están en contextos donde las etnias son un parte importante de la comunidad. Me refiero a una gran cantidad. Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí hay una normal que se llama Enohuapo, Escuela Normal de la Huasteca Potosina, y tienen 3 etnias ahí. Y entonces los chicos de esas escuelas normales salen certificados en la lengua a través del INA, y también el inglés y la lengua español, porque para ellos no es la lengua materna. Para ellos la lengua materna en esas comunidades, la lengua materna de los niños de básica tiene que ver pues con lo que se habla en su etnia. ¿Qué más? A ver, los demás. Prácticas desde el primer año. Así es. Ya no van a practicar hasta tercero, ahora practican desde primero. ¿Sí? ¿Qué más? Así es. Los chicos que ingresen en el nuevo plan de estudios van a tener un sesgo muy enfático en el uso de la investigación, tanto que sus modalidades de titulación ya no van a ser necesariamente el documento recepcional, ya no está, sino que va a ser una tesis, portafolio de evidencias y otro tipo de procesos de evaluación que para poderse titular. Y durante la formación de su carrera van a tener asignaturas para ver metodología de la investigación. ¿Por qué? Pues porque en el modelo educativo
les piden que los maestros que trabajen las asignaturas del nuevo modelo educativo, en especial los de historia, tengan habilidades y competencias de investigación. Ahorita vamos a ver por qué. También se va a hacer investigación en las escuelas y, por ejemplo, nos vieron por ahí algunos asuntos de intercambio académico. Algunos compañeros ya de estas generaciones han hecho intercambios académicos. No sé si conozcan alguno. Sin embargo, esto ya va a ser de cajón con los compañeros que entran y el vínculo ya va a estar, o sea, la malla curricular se va a articular de tal forma que sus asignaturas coincidan con otras asignaturas de otras universidades para que sea más preciso el intercambio y hagan estancias académicas nacionales e internacionales. Y bueno, ustedes no. ¿Y qué más? Ustedes no, ¿qué más? Pues fíjense, ¿por qué se los digo? Porque ellos ya llevan en su currículum una estancia académica en una universidad o en otra escuela, y ustedes no. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? Además de la investigación, intercambios académicos, el uso de las tecnologías, no para presentar, no para proyectar presentaciones de PowerPoint, sino con un uso didáctico más estratégico. Entonces ellos también ya traen formación en ese sentido. Supongo que ustedes a lo mejor sí. No sé. ¿Qué más? Les falta otros detallitos. ¿Ya? ¿Nada más eso? Bueno, nuestra escuela va a recibir un equipamiento. ¿Sí? Va a haber, está proyectado que tengamos centros de idiomas y que tengamos también pues más tecnología en las aulas a disposición de los estudiantes, que pues no les tocó mucho a ustedes. Pero bueno, vamos a avanzar antes de que se empiecen a deprimir. Ahí va, yo que ustedes me volví a inscribir. Ahí les va una línea del tiempo que tiene que ver con estas reformas, para que entiendan más o menos la lógica en la que han funcionado, que yo creo que a estas alturas ustedes ya deberían de saberlo porque ya vieron historia de la educación en México, pero bueno. En el 84, antes los maestros que egresaban de la escuela normal eran profesores. Entonces, a partir del 84 se convierten en licenciados. Y ya egresan como licenciados. Y entonces ya además de considerarse una licenciatura, las escuelas normales empiezan a verse como instituciones de educación superior. Y cuando en el 84 se crea como licenciatura, en el 93 hay una reforma curricular en educación secundaria y el modelo educativo se convierte en un modelo educativo por habilidades. Y entonces, en la escuela normal no se había actualizado el plan de estudios. En el 97 se actualiza la licenciatura en educación primaria. Se ajusta esto a las condiciones de educación básica. Y bueno, la licenciatura es en educación preescolar y secundaria hasta el 99. O sea, en el 93 hizo la reforma en secundaria y 6 años después se hace la reforma en normales. Yo soy egresada de la primera generación del plan 99. Y cuando nosotros egresamos en 2004 para trabajar el plan de estudios del 93 que estaba en secundaria. Y en el 2006 nos cambiaron el plan de estudios otra vez. Y se puede, o sea, creo que es importante que a ustedes les quede claro que aunque ustedes no estén en un plan de estudios que esté diseñado para este modelo educativo que va a aplicarse, tienen las capacidades para atender lo que viene. Nada más que pues iba a requerir de un esfuerzo extra de ustedes. En el 2002 también se reforma la licenciatura en educación física, porque también ellos no tenían la licenciatura actualizada. Y pues bueno, para 2006 vuelve a haber otra reforma en secundaria, que era la que les estaba comentando. Y entonces empieza otra transformación, cambia el modelo educativo. Ya no era el modelo educativo de habilidades, ahora se pensaba en las competencias, pero no se concretó muy bien el proyecto, así que en 2011 ya articulan bien el proyecto y además se hace obligatoria la educación secundaria
la educación primaria y la educación preescolar en el nivel del ciclo básico. ¿Qué es la educación básica? Ustedes digan, ¿por qué se llama así? ¿Y qué periodos comprende? ¿O qué comprende? Y bachillerato. O educación media superior, ahorita. Pero hace unos años ni siquiera era obligatoria la secundaria. Y lo que hemos comentado con otros compañeros suyos es que esto tiene implicaciones de más magnitud. ¿Por qué? Porque cuando se dice educación básica, es que es lo mínimo indispensable que un sujeto debe tener para incorporarse a la sociedad. Por tanto, cuando van a pedir trabajo, lo mínimo que les pedían era la primaria. Después, lo mínimo que les piden es la secundaria. Actualmente, la preparatoria es lo mínimo que les piden para darles un trabajo, ¿sí?, de intendencia en una tienda departamental o de ventas, cosas así. Entonces, no solo tiene una implicación a nivel de cantidad de años que se tengan que estudiar en educación básica, sino que también tiene una implicación social y económica, porque a partir de ello es un parámetro para el sector económico para contratar a las personas. Por tanto, cuando egresen de media superior, ellos tienen que tener pues todas las competencias necesarias para insertarse a la sociedad, para ser ciudadanos activos de ella, para valerse por sí mismos, para tener un buen trabajo, para organizarse, etc., ¿no? Y bueno, como ven, siempre ha habido una desarticulación muy grande entre que se hacen las reformas en secundaria y luego se hacen las reformas aquí. ¿Ahora qué pasó? ¿Ahora qué va a pasar? Pues a partir de 2018-2019 se implementa el modelo educativo de educación básica, pero también hay una reforma curricular en las escuelas normales. Aunque en el 2012 ya se había actualizado primaria y secundaria, también les hicieron un reajuste para que se ajustaran al nuevo modelo educativo de base. Entonces todos normales y educación básica empezamos con un plan de estudios nuevo nosotros completamente reformado, y los de educación, los de la licenciatura en educación primaria y preescolar les hicieron algunos ajustes a su plan de estudios. Entonces ahora al mismo tiempo debimos de estar nosotros 4 años antes de que implementen el modelo educativo, ¿verdad? Pero pues ya es ganancia. Entonces, para que se den una idea de cómo va el asunto de las reformas, ¿de dónde viene esta reforma que lo van a presentar a ustedes? No sé si vieron que decía por ahí de la comunidad normalista. Pues ahí se ha convocado maestros de las escuelas normales que ofrecen la licenciatura en educación secundaria de todo el país a que construyan esta reforma curricular para la licenciatura en educación secundaria, en educación primaria, en educación preescolar, en intercultural bilingüe y en telesecundaria. Entonces, se empezó en 2016 los trabajos a través de una plataforma virtual donde se nos convocó a muchos maestros del país a entrar y a empezar a trabajar en ello. De ahí se hizo otra selección y luego ya tuvimos una reunión presencial en Saltillo, Coahuila, donde se empezaron a hacer equipos de trabajo. En La Paz se siguió el trabajo y bueno, ya se definieron las competencias, el enfoque de la especialidad y el esbozo de una malla curricular. En Puebla se hicieron ajustes y tenemos por aquí un cuadro que habla de Tijuana, que fue en el mes de noviembre de 2017, y ahí ya quedaron estructuradas las mallas curriculares que les voy a mostrar cómo quedaron las de cada especialidad, ¿va? ¿Por qué les comento esto? Pues para que sepan de dónde surge. Y durante todo este trabajo, a los maestros que hemos participado en eso nos piden que nos apeguemos al modelo educativo de educación básica completamente. Esta es la matrícula por licenciatura. Entonces tenemos que, en el caso de historia, 1,429 matriculados en el país, en esa licenciatura nada más. En formación cívica y ética, 1,218. En español, creo que aquí hay personas también de español, 3,579. Y bueno, hay más o menos ranking cuántos hay matriculados por la licenciatura en la que se encuentran. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos compiten entre sí en el examen de ingreso al servicio a nivel nacional. La ventaja es que ustedes no. Las plazas de Jalisco son para los de Jalisco. Entonces eso es una ventaja. Sin embargo, pues no es nada seguro, porque recuerden que también el profesorado está abierto para egresados de las universidades. Sin embargo, en el último estudio que hizo el INEE,
dicen que hay un porcentaje del 43% de probabilidad, bueno, de los que acreditan el examen de ingreso al servicio de escuelas normales contra un 23 y un 22 de las UPN y de las universidades. Significa que a pesar de la mala fama de las escuelas normales, tenemos mucho mayor porcentaje de personas que acreditan el examen de ingreso al servicio. Pero en nuestro estado eso no es suficiente. Hay que acreditar y ser de los primeros, porque no hay suficientes plazas y ya lo saben, ¿verdad? Vamos a avanzar. Cada puntito tiene que ver con dónde hay escuelas que ofrecen la licenciatura en educación secundaria. ¿Cuántas hay en Jalisco? Somos nosotros. Digo por si les causó confusión. Somos nosotros. ¿Sí? Vean, en Colima hay 3, Nayarit una, Aguascalientes una también, pero vean cómo se concentran al centro de México tantas escuelas que ofrecen la licenciatura en educación secundaria. Cabe destacar que no en todas las escuelas ofrecen toda la licenciatura. En algunas solo ofrecen 3, solo ofrecen 2, etcétera, según la necesidad de la región. Pero así es como estamos distribuidos a nivel nacional. Son 124 escuelas que ofrecen la licenciatura en educación secundaria en el país. Y para construir la reforma curricular, pues convocaron a 1 o a 2 maestros de cada escuela para construir los equipos de trabajo. ¿En qué se está basando la reforma para los chicos que vienen? Entonces, en el logro de las competencias, desde luego, con competencias genéricas, profesionales y disciplinarias. Estos son los referentes que hemos tomado en cuenta para el diseño de la licenciatura, y el primero que nada fue el modelo educativo de educación obligatoria. Entonces casi nos dijeron, este es el modelo educativo de educación primaria, y en función de esto piense qué deben de tener los maestros que van a trabajar con ellos. Y entonces ese fue el primer referente. El siguiente referente son los aprendizajes clave, que seguramente ya tienen ustedes, ¿verdad? Les entregaron alguno, creo que los de octavo. Ya tienen un librito con los aprendizajes clave de básica, y los que no ni se estresen, están en el internet, todos descargables. Y luego estrategias de inclusión y de equidad, la estrategia de inglés, el fortalecimiento de las escuelas normales. Estos son los pasos que se han seguido estos son los indicadores que se siguen para poder estructurar la reforma, y pues ahí podemos retomar lo que ya observaron en el video, que tiene que ver con la educación indígena intercultural, aprendizaje de inglés, la transformación pedagógica congruente con el modelo educativo, la profesionalización de la planta docente. ¿Qué significa? Que la reforma no solo les va a llegar a los alumnos, nos llega también a nosotros, y próximamente también seremos evaluados, sin duda. Y bueno, viene la sinergia con universidades y centros de investigación, que ya habían observado, y la sinergia con universidades y centros de investigación. Aquí vemos el esquema de trabajo. También que se nos pidió considerar lo que pide la ley del servicio profesional docente, el modelo educativo de básica y pues la estrategia de transformación. ¿Qué se tiene hasta el momento de la reforma? Pues se supone que la malla curricular y el plan de estudios debe quedar listo en el mes de mayo, porque se implementa en agosto. Entonces, tenemos aquí el enfoque de la disciplina, las competencias, la malla curricular y los equipos de trabajo de las entidades ya consolidados. ¿Qué es esto? ¿Se les hace conocido? ¿De quién? De ustedes. ¿Ven lo que está en naranjita? O café, no sé cómo lo vean. O tal vez lo vean gris porque son daltónicos. Pero son las asignaturas de especialidad. Significa que son las asignaturas que durante la malla curricular ustedes estuvieron para el dominio disciplinar de su especialidad. Si contamos las asignaturas, son el 30% del total de la malla curricular. Ustedes tienen solo el 30% de sus asignaturas, son para el dominio de la especialidad. Digo, para que se posicionen donde están. También además, cuando revisamos el modelo educativo de básica para la construcción del nuevo modelo educativo, pues también tuvimos que ver media superior.
porque se tiene la pretensión de cambiarle el nombre a la licenciatura. Ya no sería licenciatura en educación secundaria con especialidad en español. No. Ahora sería licenciatura en la enseñanza del español. ¿Para qué? Para que puedan trabajar donde quieran y no nada más en secundaria. Ya salió la convocatoria para inscribirse a bueno. Oigan, pero les tengo una buena noticia. Para que ustedes puedan dar clases en bachillerato y en otros niveles, pues nada más tienen que estudiar una maestría, especialidad o doctorado, eso no es problema. Pero es su realidad y se los tengo que decir. Y así lo hemos hecho todos los que egresamos del Plan 99. No hay opción, hay que estudiar otras cosas que nos complementen lo que no tenemos, ¿no? Bueno, aquí está media superior. Fíjense muy bien. Media superior, al igual que desde preescolar hasta media superior, hay trayectos formativos. Que seguramente ya los tienen estudiados, ¿verdad? Porque pues, les interesan las transformaciones en básica, porque algunos hasta ya practican con ella. Pero bueno, entonces son campus formativos. Y en función de este, también se pensó de la licenciatura en educación. Y tenemos aquí el primer esbozo. Se consideró todo esto como para el trayecto disciplinar, interdisciplinar y trayecto de didáctica, se concentró así como en una y se dejaron esos dos. Luego dijo, pues a ese trayecto hay que nombrarlo trayecto para la enseñanza y el aprendizaje. Y así fue como se fue construyendo la malla curricular de los chicos que vienen detrás, o los que van a ingresar. Y así quedó. El campo amarillo se refiere al trayecto formativo. En esas están las asignaturas que van a ser como de tronco común en todas las asignaturas y tienen que ver con bases teórico-metodológicas para la enseñanza. Todas estas, ¿sí? Vean las materias que tienen. Empiezan con marco normativo, retos actuales de la educación básica. Bases neurológicas y psicológicas de la pubertad y la adolescencia. Pero eso se resuelve echándose una especialidad en neurología y esas cosas. Planeación y evaluación de los aprendizajes, bases neurológicas, psicológicas del desarrollo socioemocional, educación inclusiva 1, educación inclusiva 2 y gestión educativa centrada en el aprendizaje. Estas van a ser como de tronco común. Y luego tenemos aquí todas las de inglés. Eso va a ser para lengua extranjera y su enseñanza. Lengua extranjera y su enseñanza. Estamos hablando no solo para los de inglés, sino que la historia pueda dar su clase en historia. Eso les implica no nada más saber el to be, sino todos los conceptos que tengan que ver y la terminología y todo lo que tenga que ver con su especialidad. ¿Sí? Entiéndanse conceptos en geografía, conceptos en español, conceptos en historia, todo. Entonces, eso implica. Y aquí abajo en la verde tiene que ver con el trayecto formativo de la práctica profesional. Se fijan, ya no van a ya no están en práctica intensiva en séptimo, solo octavo, todo octavo están en la secundaria. Sin parar. 6 meses sin parar. Para que sepan lo que es bueno. Y estos chicos todavía tienen cursos de la especialidad en séptimo. ¿Sí? Y acá están las asignaturas optativas. Fíjense muy bien. Ellos tienen en azul todas las de la especialidad junto con las rojas. Y esto nos habla del 60% de dominio disciplinar. Nada más los deja como 30% abajo. Pero eso se resuelve metiéndose a una especialidad o alguna maestría especializante en la asignatura o que de plano asuman su responsabilidad y se pongan a estudiar su material. No solo en los libros de texto como suelen. Necesitan meterse a otro nivel de dominio disciplinar. No se pueden quedar ahí. Entonces, ¿por qué? Porque se los van a demandar, chicos. No es que a ver si quieren. La noticia es
porque a los que van a ingresar de octavo en el examen de ingreso al servicio les van a preguntar y les van a demandar cosas con referencia al modelo educativo 2016 y al 2012. Porque al egresar no saben ustedes si les va a tocar en primero. Entonces, sobre todo los de geografía creo que no tienen opción. No, van a primero. O se saben el modelo educativo o se lo saben. Entonces, asúmanse, quien esté en octavo, pues a macheteárselo de aquí a que sabe. Y los que están en otros semestres asuman ya su responsabilidad y métanse a estudiar. ¿De qué se trata? Cuando les digo métanse a estudiar, es que entiendan la lógica de construcción del plan de estudios. Porque por lo menos a 3 generaciones, además de la que va a egresar, les van a preguntar los dos, porque todavía va a estar vigente aunque sea en tercero de secundaria el 2011. Entonces van a tener que saberlo también. Los dos planes de estudio. Entonces, ¿qué hay que saber del plan de estudio? ¿Cuáles son los principios pedagógicos? Entender cuál es de uno, cuál es del otro, cómo está estructurado, cuál es la lógica, las orientaciones didácticas, las propuestas de evaluación entre uno y otro, cómo se dosifican los contenidos en uno y en el otro, y sobre todo pues los aprendizajes esperados en el 2012 y aprendizajes claves en 2016. ¿Está bien? ¿Tienen tiempo? Como 3 meses unos, 3 meses unos y los demás pues si se quieren hacerlo en otros y aquí que entren a séptimo. Chicos que están en sexto, en séptimo, si les toca practicar con grupos de primero, como es el caso de los de geografía, van a entrar al modelo educativo 2016. ¿No hay opción? ¿Qué pasa cuando pasan este tipo de reformas? Pues los maestros tenemos que involucrarnos. Yo creo que han escuchado el modelo educativo y ni siquiera se han molestado en saber de qué se trata. No han visto su lógica de construcción, no han visto cómo están dosificados los contenidos. Y con esta lógica de ahorita que me llegue, que el maestro me lo diga, a ver si por osmosis se me pega. Con esa lógica pues no la van a hacer. No la van a hacer. Y bueno, la mayoría, creo que ya todos de segundo a sexto y a séptimo, a octavo, pues ya pasaron la materia de propósitos y contenidos de educación básica, ¿no? Entonces, pues ya solitos van a tener que verlo porque ya no hay otra materia en lo que lo vean. Así como, ay, ¿de qué se trata? O sea, ustedes solos asúmanse y si la escuela les ofrece un tallercito, información o algo, pues sean receptivos e inscríbanse. No se hagan como, ay, qué padre, va a haber taller, me puedo ir a mi casa. O vámonos a las micheladas. Y entonces, ¿qué pasa? Aunque no crean, un punto los vigilan. Entonces, ¿qué está pasando? Lamentablemente, los estudiantes normalistas son los más apáticos a su propia profesionalización. ¿Sí? No se asumen como lo que tienen que hacer, lo que tienen que... Entonces, cuando les tocan sus maestros que les empiezan a dejar lecturas y tarea, pues mejor hay que irlo a reportar, que no lo cambien, porque nos deja mucha tarea, estamos bien agobiados y no pueden, pues imagínense cuando egresen. La realidad aquí es que todavía parte de la bibliografía del examen de ingreso al servicio es una gran cantidad de lo que ustedes han visto en el plan de estudios 1999. Todavía mucha. La de evaluación, la que tiene que ver con adolescentes, todavía mucha de esa es la misma que ustedes vieron. Así que si se hicieron los locos en esas asignaturas, pues regresen a ver las antologías, porque luego llegan como los de a séptimo, sí, lo vi con fulano, pero la verdad no le puse atención, ¿verdad? Y entonces aprovechen los que están en segundo y tómense más en serio lo que les enseñan. Tómense más en serio lo que tienen que ver en las asignaturas, porque no hay vuelta de hoja. Una vez que se lo brincaron ya no lo van a volver a ver. Y lo peor es que se los van a exigir. Pero bueno, se están poniendo ahí medio llorosos, déjenles cambio. Miren, estos son los campos formativos. Estos son los campos formativos de educación básica del modelo educativo nuevo.
La finalidad no es que los puedan leer, la finalidad nada más es que identifiquen cómo están articulados desde preescolar hasta bachillerato. Entonces, no les van a preguntar a ustedes de primero, segundo y tercero de secundaria. Les van a preguntar qué necesidades traen sus niños de primaria, cómo se va proyectando su asignatura desde preescolar. Y entonces ustedes no solo tienen que ver lo de secundaria, sino que tienen que entender toda la estructura y cómo están dosificados los contenidos. Porque además de estar dosificados, y a veces parece que están viendo lo mismo, pero está cambiando el nivel de profundidad. Entonces ustedes tienen que entender muy bien qué niveles de profundidad se ven en esas etapas anteriores para cuando llegan con ustedes. Sobre todo los de historia, porque ahora han movido todos los contenidos. Ya no empiezan a ver civilizaciones antiguas en primero, ahora eso se va a ver en primaria. Y seguramente les van a llegar por lo menos 6 años, les van a estar llegando niños a primero que tuvieron el anterior plan de estudios y no traen eso. Y ustedes tienen que subsanarlo en primero. ¿Sí me explico por qué? Les doy el ejemplo. Yo tengo hijos en primaria y entonces mis hijos no les toca el modelo educativo hasta que estén en la secundaria, porque va a entrar al primero de primaria. ¿Ya me explico? Entra primero de preescolar, primero de primaria, primero de secundaria y educación media superior. Ellos ya lo están trabajando. Entonces, cuando a ustedes les lleguen durante 6 años, a los que están en octavo, egresan, primeros lugares de examen de ingreso al servicio, ya están trabajando, 6 años continuos, los niños de primero vienen con un rezago porque ustedes no empiezan en culturas antiguas, porque eso debieron de haberlo visto en la primaria. Pero como ellos no tienen ese modelo educativo en tercero, cuarto y quinto y sexto, pues ustedes van a tener que compensar y subsanar. Y a esto le queda claro al gobierno federal, pero no les importa, ellos tienen maestros que les resuelvan. Por tanto, ustedes deben de asumir qué tendrían que hacer para resolverlo. En español y en matemáticas y en otras asignaturas cambia el nivel de profundidad y les van a examinar que ustedes identifiquen el nivel de profundidad y que entiendan o que sean capaces de identificar secuencias didácticas o propuestas de evaluación y de trabajo para lograr esos niveles de profundidad. O sea, no es una cosa sencilla. Entonces, pues, aquí estos son los ámbitos de básica. Estos son los ámbitos de educación básica que se tienen que cumplir: lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración del mundo natural social, pensamiento crítico y solución de problemas, habilidades socioemocionales, colaboración socioemocionales y de proyecto de vida. Allá va colaboración y trabajo en equipo, convivencia y ciudadanía, apreciación y expresión artísticas, atención al cuerpo y a la salud y cambio, cuidado del medio ambiente, y por aquí hay otro que se llama habilidades digitales. ¿Ustedes tienen todo esto? Pues se los van a examinar porque claramente en la reforma dice que si se busca que los niños de primaria, preescolar y secundaria y media superior lo logren, pues los primeros que lo tienen que tener son los maestros. Entonces necesitan documentarse en qué consiste, y si no lo saben, pues documentarse todavía más y saberlo, porque se los van a preguntar. No, se los van a demandar a ustedes, exigir. Ellos aspiran, las competencias son muy peculiares y el modelo educativo ahora ya las afinó mucho más, se ven muy agudas, sobre todo los aprendizajes claves. Y bueno, las competencias como están concebidas en este modelo tienen que ver con conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La conjunción de todos estos elementos hace la competencia. Ahora yo les preguntaría a ustedes qué es una competencia. El conjunto de conocimientos y habilidades. A ver, ¿qué es una competencia? Digo, porque el 2012, con el que reiteradas ocasiones han planeado, pues es un modelo educativo así. A ver.
verdad no le hace. Que los pongo para que vean que sí me lleve. A ver, piénsenlo. La habilidad de saber hacer y saber hacer. Escuchamos, por favor. A ver, compañero, ¿cómo dijo? Es la habilidad que tiene una persona para saber hacer y saber hacer. Sí, y en sus especialidades, ¿cómo es eso? Como un chico de historia sabe hacer y gracias a eso su forma de ser cambia. ¿Historia? Muy bien, puntos menos. A ver, María. Chillada y consciente. El alumno tiene el conocimiento histórico, lo sabe aplicar en su ambiente, en su contexto, y además le sirve para ser mejor persona, ya como su realidad. Así es como es alumno. Muy bien. A ver, los chicos de español. Pensé que sí están aquí. Porque ellos de allá son Los que no vinieron. los que no vinieron allá están. Se acaban de delatar. Pues yo creo que es muy simple. O sea, sí. Yo creo que es una asignatura que utilizas en cualquier otra, entonces es muy simple. Saber ser, pues para todo necesitas comunicarte. Entonces, si tienes una competencia comunicativa, entonces sabes comunicarte en diferentes escenarios y eso te ayuda a ser mejor persona. Claro. Muy bien. Entonces, leer es una competencia. Es una habilidad. Cuando él usa la lectura para resolver una situación o para saber cómo va a proceder, entonces se convirtió en la competencia y es lo que su compañera nos está diciendo. Cuando ellos lo van a aplicar para resolver algo. Si dicen, escribir es una competencia, no, es una habilidad. Cuando él a través de un escrito resuelve un problema personal, entonces se convierte en alguien competente. Y un problema personal no significa una demanda jurídica. Estamos hablando de cualquier tipo de necesidad, ¿no? Que llene un formulario, que haga una solicitud, que sea capaz de hacer un trámite, y como lo hacen a través de un escrito, pues entonces cuando lo hacen, entonces se convierte en una persona competente. Y ahora pues se busca que sean eso. Geografía. Que si les repito la pregunta, no, si quieren otro día. A ver, la idea de aquí no es evidenciar algo que la verdad ya sabemos. Y es que normalmente ustedes no se asumen y se preocupan por resolver este tipo de cosas y lo peor de todo es que se los van a evaluar. Y no solo eso, sino que además les van a pedir que a través de la evaluación que realizan, ustedes sean capaces de demostrar que sus alumnos aprendieron. Yo les pregunto si cada que van a la jornada y regresan, tienen algo para demostrar que ellos aprendieron o que lograron el aprendizaje esperado. Si todavía no lo hacen, pues qué pena, porque es la forma en que van a mantener su trabajo. Porque una vez que acrediten los primeros lugares del examen de ingreso al servicio, desde su plaza, y ustedes trabajan el primer ciclo escolar, a partir del segundo ciclo escolar, ustedes son evaluados. ¿Qué les piden en la evaluación? Que suban una planeación congruente y argumentada en el sentido de que ustedes pueden explicar por qué cada elemento de la planeación va a contribuir al logro del aprendizaje. Seguramente ya lo dominan. Lo suben. Después, ustedes tienen que subir la evidencia de todo ese proceso, del más avanzado, del no tan avanzado y del que nunca avanzó, y argumentar por qué el que no avanzó no lo hizo. Porque su obligación es lograr que todos aprendan. O el artículo 3º constitucional dice que solo puede ser educación de calidad para aquellos que ponen atención. No. Entonces ustedes les van a demandar que todos aprendan. Entonces van a demostrar a través de un proceso eso. ¿Qué significa? Que cuando suban una evidencia de trabajo deben decir cuál de los elementos de ese trabajo del alumno demuestra que logró el aprendizaje esperado en el 2012. Pero si ya están en el nuevo modelo educativo, ahorita vamos a ver la maravilla de los aprendizajes claves. Este esquema lo han de haber visto, yo creo que está en las redes sociales, porque ahorita está hasta en la sopa.
Los maestros sueñan con él. Tiene que ver con la estructura de la que se conforma el modelo educativo de educación básica. Y bueno, aquí el tema central son los aprendizajes claves. Tan central es el asunto que son donde se debe de identificar que se logró la competencia. Entonces, bueno, ellos tienen divididos como en 3 secciones, los que tienen que ver con el campo de formación académica, donde está español, matemáticas y la exploración y comprensión del mundo natural y social. Luego tenemos áreas de desarrollo personal y social como artes, educación socioambiental y educación física. Y luego tenemos la autonomía curricular, que tiene que ver con las necesidades de las regiones, pero que también se relaciona con las asignaturas. Todo esto hace un conjunto y todo esto es obligatorio, ¿se fijan? Todo esto es obligatorio y esto es flexible. ¿Sí alcanzan a distinguir la línea gris? Esta, fíjense aquí como hay 1, 2, 3. Pero aquí, todo esto es obligatorio y esto le dan de autonomía o flexibilidad a las entidades para que hagan sus ajustes. Porque la realidad de los niños de Jalisco no es la misma que los niños de Guerrero. Y entonces dan ese espacio curricular para hacerlo. Estos son los organizadores curriculares, que bueno, ya tendrán ustedes que dominar. Este es de matemáticas. ¿Hay aquí de matemáticas? Aquí vamos a llegar. Ya se esconden porque no quieren que les pregunten. No, déjenme salgo de aquí. Quiero mostrarles unos aprendizajes claves. No, esperen. Aquí están unos aprendizajes claves para historia. Son lindos. Ahora aquí empiezan como del siglo XIX en adelante en primero. Y bueno, dejen ver si es de primero. No, este es de segundo de secundaria. ¿Sí? Y bueno, ahorita vemos de todas las asignaturas, bueno, de algunas, porque hay que buscarlos. Tenemos aquí en los aprendizajes clave, dice, reconoce las diferencias entre un hecho y un proceso histórico. No hay problema, ¿verdad? Lo podemos hacer. Reflexiona sobre la importancia de explicar los hechos y procesos históricos. Identifica la diferencia entre juzgar y explicar. Ustedes díganme la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cómo lo van a identificar ustedes a través de un producto y luego decir qué elementos de ese producto es evidencia de que lo lograron? Ahora, los aprendizajes clave no están en función de contenidos como los aprendizajes esperados, que tenían el proceso cognitivo y luego se desarrollaba y se relacionaba con un contenido histórico. Ahora no. Ahora el modelo educativo les está pidiendo al 100% que ellos apliquen lo que aprendieron en historia. Y en otras asignaturas es lo mismo. Podemos ver ejemplos de química y eso y ustedes los pueden consultar en el internet. Esto ya está al acceso de todos. Y los pueden consultar y se van a dar cuenta que ahora ya el aprendizaje esperado no tiene que ver específicamente con un contenido, sino que tiene que ver con la aplicación. Ahora visualícense ustedes, si es difícil evidenciar que se logró sobre un contenido, cómo va a ser el proceso para evaluar y demostrar que lograron una competencia. No es imposible, pero los invitaría a que se revisaran ustedes mismos cómo evalúan cada que van y vienen de las jornadas. Si vienen y dicen, me fue muy bien porque todos estaban sentados y miren los trípticos de colores muy bonitos, ¿qué elementos de ese tríptico de colores dicen que ellos aprendieron? ¿Y qué se relaciona con el aprendizaje? Y eso es lo que les va a preguntar el INE. Si ustedes no son capaces de hacer eso en su segundo año de servicio, quedan fuera del servicio. Hay que volver a hacer examen. Si son aferrados, pues inténtenlo más veces. Pero si ya saben, si ya se los estamos diciendo, pues preocúpense ya por empezar a tener eso que van a necesitar.
No se esperen a que los corran y luego tengan un año sabático para estudiar otra vez a ver si vuelven a acreditar el examen. O volver a estudiar. Entonces, no son opciones que ustedes tengan. ¿Cuál es la intención de la institución de presentárselo? Pues para que se dimensionen en ese escenario y que también se reconstruya su identidad como estudiantes normalistas. Diario decimos que la escuela está jodida y los maestros también, pero ¿y ustedes? Son muy fregones porque no tienen lo que deben, ¿no? Cuando estas cosas están al acceso de ustedes y no están en su mapa curricular. Si la culpa la tenemos los maestros de la normal, pues entonces ¿qué van a hacer ustedes para compensar esto? Pese a eso, yo estoy segura que han tenido maestros muy buenos y hay maestros, compañeros míos, excelentes, que además tienen las competencias para ofrecerles el apoyo que necesitan. Pero necesitan como ser más sensibles a eso y en vez de llorar cuando los ponen a leer, pues ponerse a leer, ¿no? En vez de afligirse cuando les piden que hagan un trabajo que les cuesta trabajo hacer, pues insistan y traten de hacerlo hasta que lo logren hacer bien, porque eso es formativo, chicos. Cuando estén en el servicio profesional, ay, luego para la otra no lo entregas, ¿no? A los únicos que les aplica eso son a los maestros que ya estaban en servicio cuando entró la ley, porque no pueden aplicar con efecto retroactivo, pero ustedes que recién se ingresan van fuera si no acreditan. Y eso contando que pasen el examen de ingreso al servicio. Entonces, se nos acabó nuestro tiempo. Ustedes pueden consultar todo esto a detalle, todos los programas están en las redes sociales ahorita. Si ustedes se meten en aprendizajes claves de historia, les despliega, de geografía, de química, de física, de todo se los despliega y les explica cómo son. No sé si tengan dudas. ¿Qué puede hacer la institución por ustedes? Hay una cosa que se me está pasando antes de que terminemos. Para los de historia, hay de manera específica un concepto en sus aprendizajes clave que se llama UCA. Bueno, son las iniciales, UCA. Y esto significa Unidad de Construcción de Aprendizaje. Y estamos hablando de un proceso de investigación que ustedes les tienen que dejar a los estudiantes con una duración de 10 a 12 semanas, que tiene que ver con metodología de la investigación. Y que a través de ella ellos tienen que hacer, indagar y documentarse en todos los, ¿cómo se llaman? No, las fuentes históricas, su contexto, leer el periódico, todo eso. Y si ustedes no lo hacen, pues no sé cómo se lo van a poder hacer. ¿Qué les van a preguntar en el examen de ingreso al servicio? Pues habilidades metodológicas de investigación básicas, indispensables. El asunto es que ustedes no se formaron con ese sesgo. Y pues ni modo, no les tocó, pero van a tener que cubrirlo. ¿Sí? Entonces, les informo pues que la institución les va a ofrecer, sobre todo dando prioridad a los de octavo, que son los que ya van a egresar, en este momento. Un curso así como básico de metodología de investigación, pues para que se vayan por lo menos con la idea, por si vienen el examen de ingreso al servicio, que es una seguridad, porque aparte les van a preguntar las UCAs, cómo los inhibían, etcétera, pues ustedes sepan cómo hacerlo, sepan cómo responder, por lo menos para acreditarlo, y ya cuando estén en servicio, pues para aplicarlo. Y demostrar que lo hicieron, porque el INE les va a pedir sus UCAs, ¿verdad? A ver, demuestra la UCA de tus estudiantes, porque luego viene el aprendizaje esperado y está UCA. ¿Y eso qué significa? Que ese tema, junto con todos los anteriores, deben de formar parte de un proyecto de investigación en sus alumnos. Y quien tiene que guiarlos es ustedes. Entonces, ahí vean. La verdad es que la cultura de belleza y el comercio de comida tienen probabilidades buenas, más relajadas. Sí. Sin embargo, Soriana, Walmart, Sam's. Sin embargo, les voy a decir una cosa. Cuando de veras se quiere ser maestro, pues se hace lo posible para hacerlo, ¿no? También dimensionen que estas son las reglas del juego y que si ustedes quieren jugar, pues las van a tener que seguir. No es algo que si quieren o no quieren. Entonces, pues invitarlos,
a que sean sensibles a las actividades curriculares que la escuela les va a ofrecer. Cuando hay un evento académico, en lugar de que se vayan, pues se queden a ver qué rescatan. Que cuando haya conferencias, métanse al internet a ver cuestiones académicas. En México, del 100% de personas que utilizamos el internet, solo el 2% lo utiliza para fines académicos. El otro 80%, chisme de redes sociales, compra por internet, etc. Entonces los invitamos a incrementar el 2%. Hay mucho material serio de universidades que hablan de temas, investigaciones, etcétera, que tienen que ver con esto. Entonces, pues ustedes pueden documentarse. Ahora sí que el asunto de la autoformación, pues también es algo que ustedes tienen que lograr. ¿Se acuerdan que decían que aprender a aprender? Ustedes tienen que saber muy bien cómo aprenden y lograr lo que ustedes necesitan. ¿Por qué? Porque si no, no lo van a poder lograr en los demás. Entonces, pues, ahí quieran, si siguen con su cultura de no quiero trabajar, no quiero estudiar, hay que flojera, que me den un maestro chido, que no me deje nada, que me ponga 10. Pues el 10 en el certificado no les va a contar a la hora del examen. Entonces, valórenlo. Tampoco no digo que aguanten tortura, pero sí, ustedes saben, ustedes son inteligentes y saben bien cuando una cosa es para que mejoren y cuando no, y pues sepan discriminar y también tomen lo mejor que se les ofrece y lo que no, pues traten de complementarlo de otra manera. Entonces, bueno, esta es la realidad. Eso sería todo, que sueñen con el modelo educativo. Y que, no sé si tengan preguntas, porque por mi parte sería todo. ¿No? Que les vaya bien.